Hola, ¿qué tal mi amigo, mi amiga creativa? Bienvenido una vez más a este canal. Te voy a explicar cómo hice esta imagen a continuación. Sí, esta imagen que tú ves aquí, la imagen del lado izquierdo, la original, y la del lado derecho, una imagen o un resultado al cual llegué a partir del mejoramiento de la imagen por inteligencia artificial y obviamente creando un paisaje de un excelente resultado. ¿Cuál fue el resultado de esta imagen? El resultado fue este. Bueno, ya estamos aquí en Photoshop, así que vamos a explicar desde ya cómo nació este proyecto. Voy a ocultar todas las capas aquí y voy a habilitar estos cuadros. El cuadro de color naranja me va a dar lo que sería la línea del horizonte, que también si yo hago control H puedes ver que en esta línea que está aquí de la guía se da a partir de la regla de tercio exactamente la línea del horizonte. Luego en la parte morada yo determiné que a partir de allí iban a comenzar lo que serían las montañas, y esas montañas me iban a ayudar a crear esa profundidad. Y luego en la parte de arriba iba a empezar a hacer lo que sería el paisaje, el cielo. Ya teniéndose en cuenta, el personaje lo coloqué a esta distancia un poco más cerca de la cámara. ¿Cómo mejoré? Primeramente, vamos a explicarte, voy a cerrar aquí, porque uno de los primeros pasos que yo hice fue mejorar la imagen, probar si la imagen al momento de pasarla por Topaz Gigapixel no se me distorsionaba. Y bueno, exactamente, no se distorsionó la imagen y pude mejorar, como te mostré al inicio. Esta es la imagen del lado izquierdo de la imagen original. Mira que es una imagen pixelada, no se ve muy bien. Y en esta imagen que pasé por Topaz Gigapixel, aquí mismo en Photoshop, logré un mejor resultado. Lo mismo hice con la botella, pero para la botella usé la imagen sola de la botella. No usé la imagen que ves aquí, porque si observas la imagen original, fíjate que no hay un buen enfoque en el producto. Y yo quería que así como el personaje estaba destacando en la fotografía, también destacar el producto. Ya teniendo el personaje aquí, voy a activar lo que sería el fondo. Voy a desactivar estos cuadros y vamos a ir activando uno por uno. Una de las primeras imágenes que yo coloqué fue esta. Si yo presiono aquí en este cuadro donde se ve este poco de cosa negra, presiono Shift y clic, activo la imagen como tal original y puedes ver que la línea del horizonte de esta imagen coincide con esta línea guía. Entonces, a partir de esa ubicación, yo no quería que fuera así porque se ve una vegetación como que un campo con poco agave, que es de donde nace obviamente esta bebida. Lo que hice fue colocar otra imagen. Luego a eso le añadí un pequeño cactus por aquí. También apliqué este otro recurso visual aquí. Coloqué lo que sería el cielo. Ya una vez que yo tengo estas tres imágenes, ya junté ahí que me está dando el paisaje. Y lo que hice fue añadirle unos pequeños árboles, como puedes ver, a la vegetación. Sin la vegetación y con la vegetación. Ya ahí tenía prácticamente lo que sería el campo listo. Aquí arriba en esta carpeta que dice VFX hay otros árboles. Voy a desactivar este overlay. Puedes ver que aquí están ya los árboles. Voy a desactivar el efecto. Listo, ya con eso allí comienzo a trabajar desde atrás hacia adelante en lo que sería la colorización o ya la ambientación, los efectos en la imagen. Comenzando por el cielo, aplico una capa de niveles, una capa de ajustes de niveles. Si ves esta parte aquí, puedes ver que aquí abajo he movido un poco el parámetro y esas zonas negras no se vean tan marcadas. Luego, una capa de ajuste de equilibrio de color o color balance para rescatar un poco lo que sería los tonos cian o azulados del cielo. Aquí puedes ver que moví los medios tonos. No moví las sombras porque no necesito darle sombra al cielo. No moví los highlights. Simplemente a través de los medios tonos logré rescatar un poquito esas zonas azules del cielo. Luego creé una especie de neblina para crearle más esa profundidad y unas nubes a lo que sería el campo como tal. Añadido a eso le creé un look aparte al campo para que me diera ese mejor resultado. Como puedes ver,
le apliqué un filtro fotográfico de color, esta última opción que está aquí, Underwater, para que me diera un poquito más de contaminación de azul por el cielo. Y aquí también apliqué una capa de ajuste para darle un poquito más de azulado también a lo que sería la sombra y la colorización en la vegetación. Listo, teniendo eso, pasé luego a lo que era el modelo, las sombras en el jean, y comencé a trabajar las sombras en las camisetas. Puedes ver sin las sombras en la camiseta y con la sombra en la camiseta. Luego la saturación de rojo la bajé un poquito, así que luego con otra capa de curva traté de darle más fuerza a lo que era la iluminación, pero del lado izquierdo. Y por último, darle un refuerzo a zonas específicas de sombra, pero contaminado de color verde, de acuerdo a la vegetación en la cual se está rodeando el personaje. Ya por último, tomando en cuenta que iba a venir una proyección del sol del lado izquierdo hacia la derecha, entonces yo comencé a crear esos resplandor. Como puedes ver, ya aparece aquí un resplandor en la camiseta, luego aparece otro resplandor para reforzar este resplandor aquí de este lado, y seguidamente con la ayuda de tono y saturación reforcé un poquito más el golpe de luz. Obviamente al modelo, si tú te pones a ver la capa del modelo, tiene un filtro de cámara RAW para alisar un poquito la imagen para que no se viera con mucho ruido. Voy a hacer zoom ahora para que puedas ver detalladamente lo que hice con la botella. Aquí está colocada, fíjate que hay una máscara de capa aquí, donde yo coloqué específicamente, sin perder la botella original, sobre todo los laterales, hice que nada más que en esta botella que estoy colocando se visualizará prácticamente la parte central. Esta botella está en un modo de fusión normal, pero tengo un duplicado de esta botella y esa la he colocado en Lighten o en modo aclarar para no perder la transparencia de la botella original. Claro, yo armonicé esta botella. Si yo hago doble clic, vamos a ver si aquí me puede dar doble clic, puedes ver que ahí dice armonizar capa, o sea, esta capa le ha armonizado con la inteligencia artificial que trae Photoshop de armonizar. Simplemente seleccioné al modelo y la botella sin el campo y le di armonizar. Una vez que armonicé la botella, puedes ver que ha quedado así, ha quedado un buen resultado. Ya después, para llegar a este resultado de la botella como tal, puedes ver que aquí se ve como un tono muy gris, no era lo que yo buscaba. Quería un poco más clara la botella, entonces comencé a trabajar con una capa de niveles para lavar un poco esas zonas negras. Luego con las curvas rescaté un poquito las zonas de iluminación, le fui añadiendo un equilibrio de color. Puedes ver que aquí moví un poquito más hacia el amarillo, teniendo en cuenta la luz que iba a recibir del sol. Y también un poco azulado, un poco verde, para contaminar la botella un poco de lo que está en el campo, en el ambiente. Luego con las curvas resalté un poco más porque quería resaltar un poquito más la iluminación en la botella. Y vuelvo a aplicar otra zona de niveles, otra capa de niveles, perdón, para rescatar por lo menos esta zona que puedes ver aquí arriba que se perdió. A mí me gusta, tú dirás, Jonathan, pero es que con una sola capa de niveles lo hubieran logrado. No, a mí me gusta ir teniendo un poquito más de control de esta manera porque siento que hay mayor control a trabajar de esta manera. Aquí no es lo mismo tener esta fuerza de contacto de colores aquí oscuro a esta que está aquí, que no está pegada mucho al cuerpo y no tiene ningún contacto con el cuerpo. Así que eso es algo que tienes que tener en cuenta. Seguidamente, bueno, apliqué una capa, como puedes ver, de luz por la proyección de la luz que iba a traer del sol. Ya entrando aquí en lo que sería esta vegetación, que puedes ver que sería esta y las frontales, yo lo que hice fue trabajarlo de la misma manera. Primero hay una capa, comienzo a trabajar con una capa de curvas para aquí como puedes ver, este verde no es el mismo verde de esta vegetación que he utilizado en toda la imagen. Obviamente ya yo trabajo aquí con el habilitado, teniendo habilitado lo que sería el overlay o el reflejo de luz del sol. Comienzo a darle vida o a colorizar lo que son estos elementos. Luego en esta parte le aplico, como puedes ver, oscurezco un poco más esa vegetación y le aplico también un refuerzo con los niveles. Y además le aplico un desenfoque gaussiano, ya que esa vegetación está más cerca de lo que es la cámara. Este mismo desenfoque se lo aplico a la primera que está aquí. Le apliqué también un desenfoque gaussiano. Lo mismo prácticamente hice con esta vegetación del lado izquierdo.
la oscurecí, pero no mucho, ya que ella también iba a recibir una luz. Y le apliqué un desenfoque gaussiano también. Este desenfoque gaussiano tiene 15, ya que consideré que esa es la más próxima a la cámara. A esta imagen general yo le aplico lo que se llama un loop. Para llegar al resultado final, creo una capa, Control-Shift-E de toda la imagen, clic derecho, convertir en objeto inteligente y presiono Control-Shift-A para entrar en lo que sería el filtro de cámara RAW. Y vamos a irnos primeramente aquí abajo. Yo siempre tiendo a mover la calibración. Puedes ver que aquí tiene -1 y +1, un poco hacia las tonalidades naranja. Los verdes le bajé un poco la saturación y los azules también le marqué -1. Luego paso a la mezcla de color y aquí moví solamente la saturación. Puedes ver que moví las zonas azules, los verdes, los amarillos, los naranjas, los rojos. En la iluminación he movido los rojos, los naranjas, los amarillos. En curvas no toqué absolutamente nada. En efectos apliqué una viñeta, que es lo negro que estás viendo alrededor de la imagen. Si yo muevo más hacia la izquierda, es esto lo que se llama la viñeta. Y el color le dije que un poquito más de vibración y al mismo tiempo un poquito menos de saturación. Aquí en las luces como tal, puedes ver que le di un poco de exposición, más contraste, o las altas luces, puedes ver que también la reforcé un poco. Le bajé un poco la sombra, le bajé un poco a los blancos y también le quité un poquito a los negros. Luego a esto le apliqué lo que se llama un efecto bloom para zonas específicas. ¿Cómo se hace ese efecto bloom, Jonathan? Esto no lo hago con todas las imágenes, que eso es algo que tienes que tener en cuenta. Control-Shift-Alt-E, luego una capa de ajuste de blanco y negro, luego aplico una capa de niveles y lo que me dice que falta información lo llevo a donde inicia. Y aquí refuerzo un poquito la zona oscura, sin exagerar mucho. Voy a seleccionar estas tres capas, menos la capa de filtro de cámara RAW, clic derecho y convertir en objeto inteligente. Y aquí le voy a cambiar el nombre y le coloco Bloom. La magia de este efecto viene aquí. Cuando tú vienes a filtro, Blur, Gaussian Blur, y le puedes aplicar un 20 o un 30% dependiendo de la imagen. Y puedes venir a jugar con estos que están aquí. Desde las luces hasta luces suaves. O sea, desde aclarar hasta luz suave. Yo lo dejaría aquí en luz suave y le bajaría una opacidad a un 30. Y como puedes ver aquí, creo una máscara de capa. O sea, en estas zonas negras, con el pincel seleccionado, el color frontal en negro, el flujo en un 10% aproximadamente, le creo una máscara de capa aquí, listo, y comienzo a pintar esa máscara. Déjame cambiar un momento aquí el pincel y vamos a seleccionar este pincel, listo. Comienzo a pasar el pincel en esa zona donde yo no quiero que se refleje ese efecto. Yo solo quito del rostro porque si no el rostro se va a ver muy alisado. ¿Qué ayuda este efecto? Voy a llevar la opacidad al 100%, a tener un refuerzo, más fuerza en las luces y en la sombra. Eso es lo que hace este efecto. Por eso yo le bajo un poco y dependiendo, si no me afecta mucho la imagen, le creo una máscara de capa como has visto aquí y comienzo a borrar y a dejar activo el efecto solo en las zonas específicas. Seguidamente presiono Control Shift Alt E para crear una nueva capa. Me vengo aquí a donde ves esta gotica. A lo mejor a ti te va a aparecer así este dedo. Yo lo tengo aquí en la herramienta de blur y comienzo a pasar este blur con un 16% por aquí, por todos los bordes del modelo. Se ve más bonito, se ve un acabado más profesional a la imagen. Esto se lo hago yo a todo producto, a toda imagen de modelo, ¿ok? Por todo el borde. Luego vengo con la parte de la nitidez. ¿Cómo le saco yo el enfoque? Que es lo que todo el mundo me pregunta. Control Shift Alt E. Tengo esta capa, convertir en objeto inteligente. Le cambio el nombre y le voy a colocar un Sharp, porque así se llama el filtro que voy a aplicar. Voy a hacerle zoom. Mira cómo se ve en este momento el rostro. Vengo a filtro, me ubico aquí donde dice Sharpen. A ti te va a aparecer como máscara y voy a darle aquí el último filtro que se llama un Sharp Máscara. Le doy clic, se me habilita esta ventana, me dice aumentar el radio de píxeles. Este sí lo mantengo yo en 1, así que lo puedo llevar a 150 para una mayor digamos, texturizado en la imagen. Pero no quiero ser exagerado, lo coloqué en 80 y le di OK. Así logro yo un mejor enfoque
y texturizado en la imagen y en el personaje. Luego a esto le apliqué unos niveles porque estaba muy oscuro la imagen. Luego le aplico un loop de color para ya darle más refuerzo a la imagen con el color, que todo tenga la misma armonía de color. Le vuelvo a aplicar otra capa de niveles para lavar un poco esas zonas negras, esas sombras. Puedes ver que si yo le doy aquí, activo las propiedades de esa capa de niveles, he movido un poco aquí el parámetro aquí principal. Por último, me coloqué otra vez en filtro de cámara RAW, pero simplemente puedes ver que le coloqué aquí viñeta. A esta viñeta lo que hice fue que vine y le creé una máscara de capa, invertí esa máscara de capa, control I, con el pincel seleccionado, color frontal blanco. Entonces comencé a colorear donde yo quería que ese efecto de viñeta se aplicara. Ya al final lo que hice fue añadirle una capa de texto y un pequeño título en inglés. Y bueno, te quise explicar cómo hice esta imagen, espero te sirva de ayuda. No hago el tutorial completo ya que este es una imagen que aproximadamente me tardé un poco más de 2 horas haciéndolo paso a paso, pero espero te guste este resultado de esta imagen. Déjame tu comentario, dale like, comparte este tutorial, este video con una persona, con un amigo que lo necesite. Recuerda, mi nombre es Jonathan Escalona, diseñador gráfico. No olvides suscribirte, dejar tu like aquí en el canal y nos vemos en el próximo tutorial. Bye. Dios te bendiga.